Y tras el fallecimiento de 6 personas en situación de calle, el gobierno resolvió decretar estado de desastre o alerta roja hace una semana. Y como les mencionábamos hace instantes nada más, en el Parlamento comparecen las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. Quien ha trabajado en este asunto es nuestra querida compañera Nicole Descueit, que hoy nos trae un informe especial a propósito del tema. Bienvenida, Niki, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, están? Niki, Muy Muchas bien. gracias por recibirme. Buen mediodía para todos en sus casas. Así es, para profundizar un poco más en todo lo que está ocurriendo en el Parlamento a esta hora con respecto a esta alerta por frío, alerta roja para las personas en situación de calle particularmente. Es la primera vez que se declara esta alerta pensando en personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Esto está previsto en la ley del Sistema Nacional de Emergencias, la ley que crea a este sistema, y en su articulado incluye la posibilidad de declarar el estado de alerta ante situaciones de emergencia o desastre. Esta declaración refiere específicamente a la activación operativa inmediata del Sistema Nacional de Emergencias y de todos sus recursos disponibles ante el fenómeno que la motivó, en este caso el frío, pero pueden ser otro tipo de circunstancias que no tienen por qué ser incluso del clima, ¿no? Establece la ley además que se podrá disponer la evacuación obligatoria de personas y de animales en situación de vulnerabilidad o de riesgo. Y este artículo agrega que en caso de resistencia y si hay peligro inminente para la vida humana, el traslado puede ser forzoso. O sea que no media una autorización previa y que posteriormente se notifica a la justicia. Junto con estas medidas se tomaron, tal como fue anunciado, se reforzaron los equipos de trabajo y los centros de evacuados, ya son 5 los abiertos hasta el momento. Durante esta semana de aplicación, porque se anunció la medida el pasado lunes, cada día a nivel país fueron alojadas alrededor de 2.000 personas, siendo el pasado domingo el momento de mayor cantidad de personas evacuadas. Se recibieron un total de 2.772. La diferencia de esta medida con el plan invierno, que de repente uno puede preguntarse en qué difiere, es que el plan invierno, si bien implica un refuerzo de la cantidad de personal en calle y también de plazas para personas que se encuentran en situación de calle y que necesitan el refugio, el personal en realidad del MIDES no puede obligar a las personas a retirarlas de las calles, sino que se les tiene que ofrecer en realidad la ayuda, no obligarlas bajo esta medida de alerta, sí bajo el amparo de lo que es una alerta por bajas temperaturas, sí se puede recurrir a la fuerza policial para llevar forzosamente a las personas a un refugio. De todos modos, al día de hoy ya existían otras normativas, procesos más allá de esta iniciativa para llevar a las personas o sacarlas de la calle. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Cuáles son? Exactamente, hay varias normativas, sin embargo el gobierno alegó que no eran suficientes y por eso tomó la medida de implementar esta alerta roja. Vamos a repasar un poco en qué consisten. En primer lugar, la más reciente es la Ley de Asistencia Obligatoria del Estado a personas en situación de calle o conocida como internación compulsiva, que se puso en práctica en agosto del año pasado cuando se reglamentó. Recordemos que esta ley de internación compulsiva lo que implica es que se puede internar a una persona que está en un riesgo de vida por algún asunto de salud y que puede internarse contra su voluntad si el médico constata que existe ese riesgo de vida. Hasta enero de 2025 hubo 218 llamados para aplicar esta ley y se logró en 125 casos internar a la persona porque se entendió que el riesgo existía efectivamente en el momento que el médico lo constata. En este periodo de gobierno, según informó el ministro Sibila, el MIDES envió 200 veces solicitudes a ACE para ir a constatar por parte de un médico que la persona se encontrara en riesgo de vida, pero según supimos por datos de ACE, solamente en menos de un 10% fueron ingresadas las personas a un centro de salud. No hay cifras más precisas al respecto de qué ocurrió en cada caso. Lo que indican las actuales autoridades del MIDES es que con esta ley, al tener que ver con temas puntuales de salud y requerir el aval médico para poder trasladar a la persona e internarla, no era suficiente, no era lo suficientemente abarcativa para las circunstancias que estaba viviendo el país. Además de esto, existe lo que se conoce como la ley de faltas, ya conocida, que es data de más tiempo, y que habilita la desocupación de espacios públicos. Está enfocada, justamente como lo dice la ley, en la conservación y cuidado de los espacios públicos y no es una norma únicamente pensada para personas en situación de calle.
Esta norma dispone de un artículo específicamente que indica que quienes estén ocupando, acampando o pernoctando en un lugar de manera permanente, en algún espacio público, pueden llegar a cumplir incluso trabajo comunitario, pero en 2 oportunidades anteriormente se les tiene que instar a la persona que se retire del lugar y en el caso de que sea una persona en situación de vulnerabilidad, trasladarlo a alguna dependencia del MIDES. Esta ley es aplicada en casos, por ejemplo, de denuncia y bueno, tiene que estar la persona ocupando el espacio público, generando disturbios o con alguna conducta agresiva para que lleve a que un ciudadano presente efectivamente la denuncia y vayan los efectivos policiales al lugar. Como decíamos, no es una ley que esté enfocada específicamente en personas en situación de calle y estuvimos dialogando al respecto con el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña. Vamos a compartir la palabra de él. Cuando las personas a veces no quieren ir a los refugios, también conocen las normativas, ¿no? Entonces, a veces hay frases como muy concretas de que las personas cuando ven que empieza el dispositivo empiezan a caminar. Y ellos te dicen, caminando no es ley de faltas. Creo que también tiene que ver con el uso de ese espacio, bueno, para qué surge el espacio público y a su vez a las prácticas de las personas en situación de calle, ¿no? Quizás estamos hablando de la ley es del 2012, 2013, y en ese escenario hay que mirar la foto de dónde se ubicaban principalmente las personas en situación de calle, y es verdad que muchas de ellas utilizaban los espacios públicos, los grandes parques, Parque Valle, y otros parques o plazas céntricas. Y bueno, eso es lo que buscaba un poco esa ley, ordenar el espacio público y también comprometer a distintas instituciones en ese cuidado. Bueno, ante este panorama lo que uno se pregunta es si se están estudiando, evaluando algún tipo de alternativa para evitar justamente más muertes de personas en situación de calle. Bueno, en realidad todavía estamos bajo esta alerta roja, teniendo en cuenta las advertencias de INUMED de que bueno, la ola de frío se extendería al menos hasta mañana miércoles, pero esta medida en realidad, según lo que indica la norma, no se puede extender de manera indefinida. Le consultamos a Graña qué pasará con esta medida de alerta y si se está pensando en otro tipo de normativas. Lo vemos. Esta interpretación de la ley del Sistema Nacional de Emergencia no son puntuales, pueden ser periódicas. Entonces, lo dice expresamente la ley. Lo que nosotros vamos a hacer, luego todos los días hay una reunión del Sistema Nacional, de los jefes operativos de los distintos ministerios que están participando, evaluando la jornada, estamos armando la posibilidad de que quede escrita un protocolo, por llamarlo de alguna manera, que explique cómo se va a aplicar esta medida de acá en adelante, ¿no? Para que quede completa esa política pública, obviamente tiene que estar protocolizada, claramente decir a qué temperatura esto se dispara automáticamente, ver si tiene otro nombre, porque a veces confunda la población el tema de la alerta roja, y ver si tiene un nombre específico, bueno, cosas que son pequeñas, pero que en realidad lo que transforman es a una decisión de un momento en una política específica que se empezaría a implementar cuando las condiciones climáticas sean similares a esta. Y después lo otro que va en paralelo, que se va a empezar a ver mucho, es el cambio del Ministerio en una actitud mucho más proactiva en la captación de las personas. Quizás en la captación se apostó mucho a la solidaridad de las personas a través de la comunicación por las distintas vías de comunicación y no tanto a ir a visitar a la gente de forma constante. La propuesta más novedosa es abrir estos 9 centros que nosotros los llamamos puertas abiertas, que en realidad ahí a partir de las 18 horas, de 18 a 22, van a estar abiertos para que las personas esperen ahí su cupo, para que puedan estar tomando algo caliente, para que se puedan bañar antes, o sea, para preparar esa noche, evitando la concentración en las puertas de los refugios. Pero esto viene acompañado de otra cosa más. Cada uno de esos centros va a tener duplas, que son duplas formadas por técnicos y agentes comunitarios, que esos agentes comunitarios son personas de los barrios, que conocen ese barrio, o algunas personas también en situación de calle, ¿no? que están en ese proceso y saliendo de ese proceso. Y eso es lo que nos va a permitir, estamos hablando de unas 50 duplas, unas 100 personas que van a estar recorriendo permanentemente el territorio. Este es un plan piloto que va a durar hasta fin de año y que nos va a poder después medir el impacto en la captación. Que eso es como una primera fase. Y después lo que hay que pensar son las verdaderas políticas, que es la profundización de cómo cambiar este fenómeno, ¿no?
En conclusión, la normativa que existe en nuestro país es bastante dispar, no existe un sistema único para cómo abarcar la temática de las personas en situación de calle, y también dentro de todo esto se cuela la discusión de si es un derecho o no vivir en la calle, también si debe ser obligatorio o no trasladar a las personas a un refugio y que no permanezcan, que no pernocten en la calle. Ya lo dijo bastante claro el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que dijo que no es un derecho vivir en la calle. También consultamos a Graña con respecto a su postura a este tema. La autoridad tiene que estar centrada en el riesgo de la vida, ¿no? En el riesgo de la vida, sin duda. O sea, cuando tenemos estas situaciones climáticas, bueno, sí, hay un riesgo altísimo a la vida. Cuando estamos en casos de personas que en realidad no deciden libremente, lo voy a decir así, por distintas situaciones, bueno, ahí hay un riesgo a la vida. Creo que ahí hay que trabajar muchísimo también en ver otras acciones que convenzan a las personas. Entonces tenemos que mejorar la calidad de los servicios, tenemos que ir a propuestas como habitacionales más chicas, con un acompañamiento que cada vez más juega la autonomía, y en algunos lugares donde va a ser la situación mucho más complicada, porque la trayectoria de vida de esas personas o las complejidades que tienen hace que sea más difícil y más lento el que esas personas puedan tener una vida autónoma, es asumir como Estado que algunas compatriotas y algunos compatriotas lo vamos a tener que seguir, no te digo de toda la vida, pero casi toda la vida, ¿no? Pensemos el aporte también que pueden tener estas personas que ya cumplen una función en algún aspecto. ¿Por qué no las formamos? ¿Por qué no le damos otras herramientas? ¿Por qué no ayudamos a que cuiden la ciudad? Y hay algunas cosas que se podrían hacer teniendo en cuenta las características de las personas, teniendo en cuenta su trayectoria de vida, y también, de verdad, hay casos de personas en situación de calle que son muy queridas en su comunidad, son un vecino más, uno podría decir. Como ya nos traía las novedades Rosario Lema desde el Parlamento, junto con Sebastián Andújar, también diputado del Partido Nacional, se le va a estar consultando a las autoridades del MIDES por la aplicación de las leyes ya vigentes que tienen que ver con las personas en situación de calle, y también la pertinencia del llamado a este estado de alerta que convocó el gobierno, así que tendremos novedades seguramente más adelante. Perfecto. Bien, Niki, gracias por Muchas actualizarnos gracias. la situación, que realmente es preocupante, y bueno, el objetivo claramente sería que no mueran más personas en la calle, sin lugar a ningún tipo de dudas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos